Bendiga la vida de cada uno de ustedes. Les saludo en el Señor. Mi vista no está muy buena porque estuve todo haciendo algunas cosas por ahí que me afectan a la vista. Mire, usted y yo sabemos que la Biblia está llena de sabios consejos. ¿No? ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de sabios consejos? Amén. Consejos que si usted y yo lo tomamos, cierto, nos va a ir bien. Sí, porque para eso Dios estableció un camino, diseñó un camino para que a usted no le vaya bien, nos vaya bien. Anda, para que a usted no le vaya mal, nos vaya bien. Amén. Para que a usted y a mí nos vaya bien. Usted sabe que hay un camino trazado y a través de ese camino el Señor, por medio del Espíritu Santo, cierto, nos va a guiar para que usted y yo alcancemos lo que Dios dice, lo que Dios ha reservado para nosotros. Amén. Entonces en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar buenos consejos que nos ayudarán a mejorar en muchas áreas y en muchos aspectos también de nuestra vida. Ya, por eso es importante que usted lea la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee la palabra de Dios, mira al de al lado y dígale, se te va a notar. Claro, porque a través de la palabra de Dios, ¿qué es lo que encontramos? Buenos consejos, le estoy diciendo, ¿cierto que sí? Y directrices para nuestra vida, para tener buenos resultados en lo que hagamos. Amén, porque esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros, pensamientos de bien hemos estado viendo. Ya, y el día de hoy quiero compartir con usted algunos de esos tantos consejos de parte de Dios que estoy seguro que nos ayudarán a mejorar en aquello que no hemos podido quizás hacerlo. Ya, y esos consejos del día de hoy están allí en el Salmo 37. Mire, consejos que nos van a enseñar a confiar en Dios y a hacer siempre el bien. Escuche bien, que nos van a enseñar a confiar en el Señor y hacer siempre el bien, porque podemos confiar en el Señor. La pregunta es, ¿hacemos siempre el bien? Porque son dos cosas y son diferentes. Uno es que usted tenga la confianza en Él y otra cosa es que usted se determina a hacer siempre el bien. Y cuesta hacer el bien cuando todo es en contra, ¿o no? ¿O no? Cuando usted tiene una necesidad, cuesta más hacer el bien a otra persona, ¿o no? Porque usted dice, chuta, yo también necesito, ¿o no? Cierto que sí, pero cuando confiamos en Dios, el confiar en Dios nos lleva a eso. Nos lleva a hacer siempre el bien, porque la palabra establece que si usted y yo hacemos el bien, vamos a heredar una tierra bendecida. Si usted y yo hacemos siempre el bien, Dios se encargará de nosotros. Escuche bien, por eso que son dos cosas diferentes, pero necesitamos primero el confiar en Dios para poder alcanzar también la otra. Ya, y esos consejos del día de hoy, le decía, están aquí en el Salmo 37, consejos que nos enseñan a confiar en Dios y también a hacer el bien. ¿Ya? A confiar en Dios y a hacer siempre el bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos y nos volvemos impacientes y nos cuesta hacerlo. Cuando usted está impaciente y preocupado, le cuesta hacer el bien porque está pensando en otras cosas. ¿Sí? Porque está anhelando otras cosas. Y no solo eso, sino que muchas veces hasta envidiamos a aquellos que hacen lo malo. Ay, pero si yo dejo de hacer esto y hiciera como ellos, a lo mejor me va como ellos. ¿O no? ¿Cuántas veces quizá a lo mejor escucha alguna musiquita a usted que le gustaba? Porque todos venimos del mundo, ¿cierto? Estamos acá en el mundo y venimos de ahí también. Y aunque digamos, no, yo estuve desde chico bajo una banca, hermano, también anduvimos en el mundo. Y cada día vivimos en el mundo y escuchamos lo del mundo y vivimos de lo que nos rodea acá en el mundo, ¿no? Claro, y muchas veces, ¿cuántas veces escuchamos una musiquita y nos acordamos de cuando andábamos en el mundo? ¿O no? Y empezamos como, y algo empieza a pasar porque hay algo, escúcheme bien, porque hay algo en nosotros que de alguna manera nos recuerda o nos llama o de alguna manera como que nos quiere llevar a eso. Y es la naturaleza caída que está en nosotros. Por eso que hay dos seres en nosotros, acuérdese siempre de eso. Por eso hay gente que realmente dice, no, yo me libre el Señor de eso. No, usted tiene una lucha con usted. El enemigo más grande que usted tiene es su ser interior, esa naturaleza vieja, caída. Esa es la que desea muchas veces, ay, si un poquito no hace nada. Esa que nos lleva muchas veces a cosas, escúcheme bien, que nos hacen mal. Claro, es una lucha constante, una lucha diaria. El día que usted desconozca eso, se olvidó cuál es su más grande adversario. El adversario más grande que usted y yo tenemos no es Satanás, el diablo. Es el hombre viejo. Escúcheme bien, es el hombre viejo. Es el adversario más grande que usted y yo tenemos. Cuando la Biblia dice, ten cuidado de la que duerme contigo, siempre le echamos la culpa a la esposa.
No, y habla de nuestra carne, de nuestra naturaleza vieja caída. De eso habla, no habla de tu esposa. Usted y yo con nuestra esposa somos uno. Y no podemos desechar a nuestra esposa porque estaríamos desechándonos nosotros mismos. Se da cuenta que tenemos una lucha con un enemigo que no vemos y muchas veces hasta desconocemos. Por eso le decía que no solo eso, sino que muchas veces hasta envidiamos a aquellos que hacen lo malo. Y escuchen lo que dice el salmista, porque el primer consejo que nos da el salmista está en el Salmo 37, en el verso 3. David dice allí que confiemos en Dios y hagamos el bien. Escuchen lo que dice, y dice así en el verso 3, en el nombre poderoso de Jesús. Dice, confía en Jehová. Escuche bien, lo primero, dice, confía en Jehová. Después dice, y haz el bien. Y como resultado dice, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, habitaremos una tierra de bendición y te apacentarás, comerás de lo bueno, de la verdad. Comerás de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Amén. Habitaremos una tierra de bendición, en otras palabras. Claro, ahora la pregunta es, ¿por qué David dio este sabio consejo? El que usted y yo confiemos siempre en Dios y hagamos siempre también el bien. Bueno, David en el verso 1 nos da una respuesta. Vamos al verso 1, vamos a tocar solo el Salmo 37, pero vamos al verso 1. Aquí nos da la respuesta David de este sabio consejo. Dice, ¿por qué? Porque dice, no te impacientes a causa de los malignos. Y eso es como la lucha que tenemos a diario nosotros, porque día a día enfrentamos diferentes personas. Día a día nos toca lidiar con diferentes personas, diferentes caracteres, diferentes actitudes también en ellas. Y David dice, no te impacientes a causa de aquellos, de los malignos, de los que hacen el mal. No te impacientes, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué David le habla y nos dice, hey, no te impacientes y no tengas envidia? Porque es algo que nos ocurre a todos nosotros. Oiga, es algo que nos ocurre a todos nosotros. ¿Cuánto? Muchas veces, yo sé que aquí no, pero cuántas veces hay gente, hermanos, que dicen, oh, y yo también quiero participar de eso, y cuando usted sabe que eso no es bueno. ¿O no? ¿Cuántas veces decimos, oh, si esta es una bendición, que no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña? Escuche, y miramos lo malo como algo bueno cuando lo malo es malo. ¿O no? Claro, ¿cuántas veces nos sucede? Por eso David nos da la razón del por qué. Nos da esa razón de lo que dice el verso 3. Cuando dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Por qué nos da ese consejo? Porque nosotros nos impacientamos a causa de lo que pasa con aquel que no hace lo correcto. Ay, si él lo hace, ¿y por qué a lo mejor yo no? Y si él lo hace, ¿y qué me va a hacer a mí? Total, una pura vez, dice uno. ¿O no? Son cosas, respuestas, frases, palabras que nosotros hablamos, sacamos de nosotros. Escúchame, y David dice el por qué tenemos que confiar en Jehová. ¿Sí? El por qué. Y dice porque, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Y sabe a qué se está refiriendo David aquí? Se está refiriendo a que usted y yo muchas veces decimos o pensamos cosas como, por ejemplo, la siguiente: yo que trato de hacer siempre el bien. Mire, le voy a dar una frase que siempre nosotros muchas veces la usamos para justificar nuestra envidia, una envidia media oculta que hay. ¿Sí? Nuestra impaciencia muchas veces al no llegar lo que estamos orando o esperando de parte de Dios. Muchas veces usted y yo decimos o pensamos cosas como la siguiente: yo que trato de hacer las cosas bien, yo que trato de hacer lo correcto, y mire lo que sucede, pastor. Mire cómo me pagan, o mire lo que me pasa. ¿Cuántas veces pensamos y decimos eso? Que tratamos de hacer lo correcto, que buscamos de hacer las cosas bien y nos sucede lo adverso. Mientras que a otros muchas veces decimos que no hacen lo que yo hago, pastor, y les va mucho mejor. ¿Cuántas veces hemos pensado y hablado así? ¿Y sabe por qué hablamos así? Porque hay algo de envidia en lo que el otro hace. Porque vemos que al otro a lo mejor algo le resulta y a usted no. Pero ¿sabe qué? Todo en Dios tiene su tiempo.
Todo en Dios tiene su tiempo, por eso usted puede ver prosperar. Acuérdese que Habacuc, la primera oración de Habacuc es quejarse porque al pueblo, a los malos le iba bien. Se acuerda que se queja y Dios le habla en un momento en el capítulo 2, después le habla a Habacuc y le dice, cuando le habla de esperar la visión, le dice, espérala porque sin duda le está diciendo lo que yo te he dicho, eso será lo que va a suceder. Y Habacuc tuvo que tener una respuesta de Dios para en el capítulo 3 después decir, aunque la higuera no dé su fruto, para recién convencerse, escúcheme bien, que aunque los malos prosperen, hay un tiempo en el cual Dios también lo hará habitar a él en esa tierra de bendición. Por eso le decía cuántas veces pensamos o hemos hablado a lo mejor así y no nos damos cuenta que después de que pensamos y hablamos eso que pensamos y hablamos nos empieza a preocupar porque empieza a incubarse algo en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Por eso es que después hay un deseo de ir a lo que pensamos, de hacer lo que el otro hace, de que a lo mejor un poquitito no nos va a hacer nada, de que el caminar un poquitito fuera del camino de Dios no nos va a llevar a nada. No, y la Biblia es clara en este mismo salmo nos dice, escúcheme bien, que hay un tiempo, que el que hace lo malo, hermano, hay un tiempo en donde no sucede nada, pero viene un tiempo en el cual se seca, en el cual viene la consecuencia de lo malo que hace. Y no nos damos cuenta que después de que pensamos y hablamos eso que pensamos y hablamos nos empieza a preocupar, nos empieza a colocar impacientes y hasta nos empieza a dar un poco de envidia. Empezamos a desear, en otras palabras, lo que hacen los demás. ¿Y sabe por qué? Porque empezamos a envidiar ciertas posiciones o cosas que hacen otros sin importar si son cosas correctas o no. Sin importar si son buenas o malas para nuestro sano crecimiento. Para ese sano crecimiento de toda área en nuestra vida. No, empezamos a perder la sensibilidad. Sí, ya como que si el hermano lo hace, yo también lo hago. Si él no va, yo tampoco voy. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces hay hermanos que se llaman, María, ¿tú vas a ir a la iglesia? No, yo hoy día no tengo ganas. Entonces yo tampoco voy. ¿No ha escuchado eso? Yo he escuchado eso de muchos. No, es que llamé al hermano y como no tenía ganas, pastor, a mí tampoco me dieron ganas de venir. Porque empezamos a envidiar lo incorrecto. Escúcheme bien, por eso David nos enseña que no nos impacientemos a causa de aquellos. Que no nos preocupemos. Literalmente nos da a entender que lo suyo y lo mío ante Dios es personal. Claro, por eso empezamos a envidiar. Escúcheme, es que es una envidia buena, pastor. No hay envidia buena. La envidia es mala. Escúcheme bien, tiene un nombre y es mala. ¿Por qué? Porque es mala porque nos contamina. Nos contamina y empezamos a envidiar no lo sano, no lo correcto, no lo bueno, lo malo. Si mi hermano no va, yo tampoco voy. Y no, delante del Señor llegamos cada uno de forma y manera personal a rendir nuestra cuenta de lo que hicimos en este cuerpo fuera de Él. ¿Y sabe cuándo sucede esto? Esto por lo general sucede cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por tiempos de crisis. Eso da a entender el Salmo 37. Ahora vamos a leer el verso 2. Leamos el verso 1 de ahí el 2. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Verso 2, mire, ahí nos dice. Dice, porque como hierba serán pronto cortados. Entonces no podemos desear aquello, pensar en aquello, envidiar aquello, impacientarnos porque otro no hace lo que usted sabe que tiene que hacer. Porque cada uno tendrá su justo pago. Cada uno tendrá su justa retribución. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Claro. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces, escúcheme bien, hay una causa. David nos da la razón del por qué, diciendo porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y es por eso que David, vuelvo en el verso 13, nos da el primer consejo invitándonos ahí a no impacientarnos, a no preocuparnos y a no llenarnos de envidia de los que hacen lo malo.
de los que no hacen lo correcto. De repente llamamos malo a todo. No, no, no. Hey, hay cosas que no son correctas que también son malas. Y muchas veces nosotros no actuamos correctamente e imitamos al que no lo hace así. A no llenarnos de envidia por los que practican lo malo, porque como hierba verde pronto serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Entonces aquí David nos da una razón muy clara por lo cual no debemos sentir envidia, no debemos preocuparnos, no debemos estresarnos, porque David dice que ellos serán cortados como la hierba y que va a llegar el momento en que se van a marchitar como hierba verde. O sea, hay un momento, escúcheme bien, hay un momento en el cual viene la respuesta de lo que usted y yo hacemos, sea bueno o sea malo. Hay un momento, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar hacer lo que nos conviene si queremos habitar en tierra de bendición. ¿Qué es lo que es habitar en tierra de bendición, pastor? Que es lo que haga Dios, los ojos de Dios, como decíamos el otro día, estén sobre su vida y sobre mi vida. Habitar en tierra de bendición es caminar con el bien, escúcheme bien, y la bendición de Dios en esta tierra. Eso es habitar en tierra de bendición, es caminar, escúcheme bien, con los ojos de Dios puestos en nosotros y Dios también mostrándonos la dirección que debemos tomar. Entonces usted, que a lo mejor muchas veces se pregunta el por qué le sucede esto o esto otro, si usted hace lo correcto. Usted que se pregunta el por qué al otro que no busca a Dios y que es incorrecto en lo que hace le va bien. Usted que muchas veces piensa así, quiero que escuche esto que dice la Biblia acá. Llegará el momento en que ellos se enredarán. Esta es otra versión que yo tomo. Llegará el momento en que ellos se enredarán en sus propias redes y sufrirán las consecuencias de sus acciones equivocadas, dice David. Sucederá como dice el verso 2, serán cortados y como la hierba verde llegará el momento en que se secarán. Porque todo lo que en estos tiempos podamos estar envidiando, escúcheme bien, se va a deshacer, se va a ir y va a desaparecer en algún momento. ¿Sí? Todo lo que usted y yo podamos estar envidiando, anhelando de otro o dejando de hacer por causa de querer otra cosa, hermano, en algún momento va a desaparecer, no va a estar, se va a ir. Pero lo que Dios nos promete es para siempre. Lo que Dios nos habla y nos enseña por medio de su palabra, lo que Dios nos ha heredado por medio de su Hijo, por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo, es eterno. Pero de usted y de mí depende, escúcheme bien, poder cuidarlo y poder habitar y caminar con aquello que Dios nos dio. Por eso que en medio de las situaciones difíciles, en medio de las crisis, no envidia al que hace lo malo. No envidia al que hace lo malo. Si uno no va, usted vaya. Si uno no ora, el otro ore. Acuérdese que la Biblia dice, habrán dos en el campo labrando. Uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos en una cama durmiendo. Uno será tomado y el otro será dejado. Por eso no envidie, escúcheme bien, ni desee lo que hace aquel que hace lo malo, sino que usted busque hacer lo que Dios ha puesto en su corazón hacer, lo que Dios ha trazado, lo que Dios ha puesto como propósito para su vida. Porque viene un justo pago, viene una justa retribución para todo lo que usted y yo hemos hecho. Claro, por eso no, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la crisis, no envidie al que hace lo malo, no desee lo malo que hace aquella persona que no hace lo correcto. Ni tampoco envidia al que hace riquezas con ganancias deshonestas. ¿Qué es lo que hace riqueza con ganancias deshonestas? ¿Qué es lo que es buscar hacer algo? Escúcheme bien, es buscar hacer algo que cambie el orden de Dios para nuestras vidas. Cuando usted busca hacer algo cambiando el lugar que le pertenece a Dios o lo que Dios ha puesto en usted, hermano, eso es buscar hacer algo o buscar hacer riquezas deshonestas. El ladrón es ladrón, no tiene otro nombre. Al ladrón se le llama a usted que señor que hace riqueza de forma deshonesta.
No, el ladrón es ladrón, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué será buscar hacer riqueza de manera deshonesta? Es buscar, escúcheme bien, ocupar el tiempo de Dios para hacer aquello. Es que pastor, esta es mi bendición. Sí, pero hay algo mayor, escúchame bien, por lo cual tú y yo tenemos que correr en esta vida. ¿Sí o no? Claro, de repente le llamamos riqueza deshonesta, hermano, a lo que nosotros queremos colocarle nombre o a lo que queremos acomodar aquello. No. Es cuando tú cambias lo que es de Dios por lo que no es. Por eso que en medio de las situaciones difíciles, decía, en medio de la crisis, no envidia al que hace lo malo. Por eso David en el verso 3 de este Salmo 37 nos dice que en vez de ponernos a envidiar lo que hace el otro, mejor confiemos en Dios y actuemos bien. Coloca el verso 3, hijo. Claro, por eso dice, confía en Jehová y haz el bien, haz lo bueno. ¿Y qué va a suceder? Al confiar en Dios y hacer lo correcto, lo bueno, dice, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, vendrá como resultado lo mejor para nuestra vida. En otras palabras, David está diciendo aquí que no permitamos que la crisis dañe nuestro corazón. David nos dice a través de este Salmo 37:3 que no dejemos de confiar en Dios y que sigamos actuando bien. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios, la fe en Dios es clave para dejar de amargarnos por las situaciones que enfrentamos. La confianza y la fe en Dios es clave para dejar de preocuparnos, de estar ansioso. La confianza y la fe en Dios es clave para vencer aquello, para caminar en tierra de bendición. Es clave. Usted quizás en el tiempo que le corresponde a Dios, escúcheme bien, usted se lo da a Dios. Pero cuando usted sale a hacer lo suyo, escuche, usted no camina en tierra seca. Usted no sale, escúcheme bien, a buscar algo que a lo mejor, no. Usted sale a buscar con la confianza de que ha hecho lo que a Dios le agrada. Y cuando hacemos lo que a Dios le agrada, empezamos a caminar en tierra de bendición cuando confiamos en Él. Lo dice este Salmo, vamos a llegar a él ligerito. Y el segundo consejo que la palabra de Dios nos da a través de David en este Salmo número 37 es: deleítate en el Señor. Escuche bien, es deleítate en el Señor, es el segundo consejo. Deleítate, en otras palabras, David está diciendo, ¿está usted pasando por momentos difíciles? Es como que hace una pregunta. ¿O le impacienta ver cómo a los que hacen el mal aparentemente le va bien? David dice, ¿le preocupa lo que está viendo o le da envidia cómo hacen o viven los demás? Yo tomo aquí un poco de todos los versos que les voy hablando. David dice que en vez de todo eso, en vez de impacientarse, en vez de preocuparse, en vez de estresarse y llenarse de envidia, David dice, mejor deleítense en el Señor. Escuche bien, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Eso dice David, mejor deleítate en el Señor en vez de impacientarte, de envidiar, de querer hacer o de imitar lo malo que hacen otros. Mejor deleítate en el Señor, deleítate en Jehová, dice, y Él. ¿Quién? El Señor. ¿Qué es lo que va a hacer si usted y yo nos deleitamos? Si tomamos el consejo que nos da el salmista David en esta palabra, dice, y Él concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Entonces es un buen consejo. Claro, porque en vez de poner en primer lugar nuestras preocupaciones, mejor pongamos en primer lugar a Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Pon primero a Dios. Coloca a Dios por sobre todas tus cosas, por sobre lo que hacen los demás. Deleítate, confía. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que va a venir como consecuencia, como retribución de aquello? Es que Dios va a conceder aquello que nosotros no podemos alcanzar humanamente. Aquello que está en nuestro corazón, que con nuestras fuerzas no podemos lograr. Disfrutemos de Él, busquemos de Él, dice el salmista, aprendamos de Dios, sirvamos a Él. Porque ¿sabe cuál es el resultado de eso, de deleitarse en Dios?
Dice es que Dios nos concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque el deleitarse en el Señor trae resultados. El que usted esté hoy día en este lugar, hermano, trae un resultado para su vida. A lo mejor yo no lo veo. Pastor, es que mire, yo estoy acá, pero a lo mejor podría estar haciendo otras cosas las cuales me podrían ayudar. Hermano, no hay mejor ayuda que la que nos puede dar Dios. No hay mejor inversión que invertir, escúcheme bien, que invertir nuestra vida en el Señor. No hay mejor inversión. Dios nos asegura, escúcheme bien, dividendos eternos. Claro, lo de esta tierra, hoy día sí, mañana no. Hoy día lo vemos, mañana no sabemos. Pero invertir en Dios, invertir nuestra vida en Dios, invertir nuestro tiempo en Dios, nos garantiza, escúcheme bien, algo eterno. La vida venidera. La vida venidera. Y el tercer consejo de David a través de este Salmo 37 está en el verso 5. Pastora. Y el tercer consejo de David a través de este Salmo 37 está en el verso 5 y es: encomienda al Señor tu camino. Escúcheme bien. Encomienda al Señor tu camino. Verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino. Y vuelve a repetir nuevamente, dice: y confía en Él. Y como resultado, Él hará. ¿Sí? Él hará. Aquí lo que nos está diciendo David es que le entreguemos a Dios nuestras cargas, pues. Escuche, que no nos desesperemos por lo que estemos viviendo, sino que encomendemos a Dios nuestros caminos, y el resultado será que Dios empezará o actuará a nuestro favor. Hay alguien que ha venido con situaciones, Dios quiere actuar en su favor. Esa es la verdad de las cosas. Hay alguien que tiene problemas, Dios quiere ayudarlo, quiere sacarlo de ahí, quiere ayudarlo a salir de ahí. Hay alguien que llegó enfermo, Dios quiere sanarlo, porque eso es lo que Dios quiere para con sus hijos, lo que quiere para con nosotros. Escúcheme bien, Dios quiere el bien para nuestras vidas. Claro, pero dice el salmista: confía, encomienda a Jehová tu camino. El que encomienda a Jehová su camino lo hace porque confía en Él. Por eso dice: confía en Él, y Él, ¿qué cosa? Él actuará. Él actuará en favor de lo nuestro, en favor de nuestras vidas. Pero necesitamos soltar. Necesitamos soltar. Por eso, mientras usted no suelte, sigue dando vuelta en el mismo círculo, como que avanza pero vuelve al mismo lugar, como que empezó bien pero resulta que al otro día está mal. Y es porque no encomendamos a Dios nuestras vidas, no soltamos delante de Él lo que tenemos que soltar para aprender a confiar y poder ver la intervención de Dios también en nuestras vidas. Y el cuarto sabio consejo de David a través de este Salmo 37 está en el verso 7. Allí dice: guarda silencio ante Dios y espera en Él. Escúcheme bien, pero somos malos para guardar silencio. Somos muy malos. ¿Y sabe lo que hacemos? Empezamos a sacar cosas que después lo que sacamos de nuestra boca crea un fruto y empieza a traerlo a nosotros. Y empezamos a atarnos con lo que nosotros hablamos. Por eso el salmista enseña, dice, otro consejo, dice: guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio, mira a Dios y calla. ¿Por qué? Dice: y espera en Él. Dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, o por el hombre que hace maldades. No te alteres, que no cambie tu ánimo, sino que guarda silencio. ¿Y sabe lo que es guardar silencio? Guardar silencio es descansar en Dios, es confiar en Él, es mirar a Dios y decir: yo callo porque yo sé que tú tienes el control. Yo guardo silencio porque yo sé que tú tienes la respuesta. Yo guardo silencio porque lo que vive Él no se compara con lo que viviré yo. Eso es guardar silencio, es decir: Señor, yo callo porque sé que tú hablas por mí. Yo guardo silencio porque sé que tú hablas por mí, actúas por mí. Ni que decía: espera en Él y Él hará. El verso 5.
Entonces, como decía el verso 1, en vez de impacientarnos, estresarnos, preocuparnos y llenarnos a lo mejor de envidia, mejor, como número 1, confiemos en Dios. Como número 2, deleitémonos en Él. Y como número 3, encomendemos lo que estamos viviendo en las manos de Dios. Aprendamos, hermano, a crecer, a confiar, no solo a creer, sino que a confiar en lo que estamos creyendo. Porque si lo hacemos, vamos a empezar a ver la respuesta de Dios, la intervención de Dios en aquello que usted y yo no podemos hacer. Porque ¿sabe usted qué es esperar en Dios? Esperar en Dios es estar seguros. Esperar en Dios es estar convencidos de que Dios actuará en su momento y a su manera. Eso es esperar en Dios. Es estar convencido, escúcheme bien, de que Dios actuará en su tiempo, en su momento. La Biblia dice que todo, Eclesiastés dice, todo lo que está bajo del cielo tiene su tiempo y todo lo de esta tierra tiene su hora. Hay tiempo para reír, para llorar, para gozar, en desear. Hay tiempo para todo. Escuche, la Biblia nos enseña que hay tiempo para todo. Imagínense si usted y yo nos ordenáramos nuestro tiempo. Qué bendecidos seríamos. Esperar en Dios entonces es estar seguro. Esperar en Dios es estar convencido de que Dios actuará en su momento y a su manera. Eso es esperar en Dios, es seguir haciendo lo que Él nos llama a hacer, pero con la convicción de eso, de que Él actuará en su tiempo y a la manera de Dios. Lo dice Isaías, dice que el pensamiento de Dios no es como nuestro pensamiento. Que los caminos de Dios son más altos, son más grandes que nuestros caminos. Entonces Dios nunca actuará como usted espera. Dios actuará a su manera. Dios nunca actuará cuando usted quiera. Dios actuará cuando Él quiera. Escúcheme bien, porque le dije en el mensaje pasado que Él nos conoce. Él sabe cuánto es lo que usted y yo resistimos. Él sabe qué es lo que usted y yo necesitamos antes de que lo pensemos o lo pidamos o salga de nuestra boca. Por eso Dios actuará en su tiempo y a su manera. Somos nosotros los que nos desesperamos y el salmista dice, no hagas así. ¿Sabe por qué? Porque vamos a empezar a envidiar lo que hace el mundo y vamos a empezar a caer en lo que el mundo hace. Eso es esperar en Dios, es seguir haciendo lo que Él nos llamó a hacer, pero con la convicción de eso, de que Él actuará en su tiempo y a su manera, porque puede que la situación esté difícil o que aparentemente no hay una salida en medio de lo que enfrentamos. Pero esperar en Dios es estar seguro de que Dios nos tiene de su mano. Esperar en Dios es estar convencido y seguro de que Dios, escúcheme bien, nos tiene en su mano. Eso es lo que dice la Biblia, que estamos en el hueco de su mano. Por eso le digo yo que creer que yo estoy ahí es una cosa, pero confiar de que Dios no me soltará es otra. Esperar en Dios es estar seguro de que Dios nos tiene de su mano, pero no se olvide que el verso 7 dice algo importante y es guarda silencio. Escúcheme bien, confiar en Dios es estar convencido de que Dios nos tiene aquí en el hueco de su mano. ¿Sí? Pero el verso 7 dice algo importantísimo, dice, hey, si tú estás seguro y convencido de que yo te tengo aquí, guarda silencio y espera en mí. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, dice. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, no mires al que está y piense, no, pero ¿cómo? Si eso hace lo malo, él le va bien y a mí me va mal. ¿Y sabe cuántas veces me ha dicho, pastor, es que yo a veces que mientras más voy a la iglesia, más mal me va, así que por eso no vengo tanto? Hermanos, me lo han dicho. Vino una vez. Y ahí es donde a uno le dan ganas de agarrarse los pelos y dice, Señor, no. Porque ¿cómo? Escúcheme bien. Porque así el enemigo influencia en nuestra mente. Por eso nosotros empezamos a envidiar lo que hacen los demás. No, si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo también me quedo.
Imagínense si viniera el Señor. Dos arando, dos durmiendo. Abajo los dos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y guardar silencio es descansar en Dios. Escuche bien. Guardar silencio es descansar en Dios. O sea que en vez de estresarnos y hablar mal, hablar en queja. ¿Cuántos hablan en queja? ¿O cuántos se quejan? Eso es hablar en queja, quejarse en voz alta. Menos mal que aquí no hay ninguno. Que en vez de estresarnos y hablar mal, hablar en queja, mejor guardemos silencio y descansemos en Dios. ¿Por qué? Porque cuántos milagros usted y yo hemos dañado o hemos detenido por hablar mal, por no guardar silencio nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha querido hacer en cada uno de nosotros, en usted y en mí? Y por hablar mal, por hablar como a Dios no le agrada. Escúcheme, esas cosas, esas respuestas, esos milagros se han detenido en nuestra vida. Acuérdese que Dios saca a su pueblo de 430 años de esclavitud y los mete al desierto porque no los podía llevar volando. Y no porque no podía, a lo mejor podía, pero ellos tenían que llegar porque en esa tierra, escúcheme bien, en ese trayecto ellos iban a aprender a dar gracias a Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Es más, todo lo que Dios le dio a través de los egipcios, el oro, la riqueza, las telas, los animales, hermanos, se los dio. ¿Sabe para qué se los dio? Se los dio para que adoraran a Dios, para que construyeran el tabernáculo. El oro que Dios les dio, escúcheme bien, era para hacer ¿qué cosa? El arca. Acuérdense de qué estaba hecho de ellos y de dónde iban a sacar oro con 430 años de esclavitud. Con 430 años de esclavitud no hay ni un ahorro. ¿O no? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Que para qué? Pero el envidiar lo que había en Egipto, lo que veían en Egipto, lo que hacía Egipto, escúchame bien, llevó al pueblo, a la primera generación, a ocupar lo que Dios le dio: vida, tiempo, libertad. Escúchame bien, promesa. ¿Sabe qué? Hacer lo que hacían los egipcios: a levantar dioses, a levantar ídolos. Cuando todo lo que Dios le dio a ellos, ¿sabe para qué fue? Para adorar a Dios, para relacionarse con Él. Así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Porque envidiamos lo que hace, queremos hacer lo que hace el mundo, cuando usted y yo debemos tener claro hacia dónde Dios nos llamó y para qué Dios nos llamó. ¿Sabe para qué Dios lo llama a usted? Para que usted, escúcheme, en esta tierra usted pueda cumplir un propósito que Dios tiene a través de usted, y a través de ese propósito usted pueda guardar, cuidar y velar por su alma. ¿Sabe usted? Porque el alma, a usted Dios le dio una responsabilidad de eso. Por eso Pablo lo habla y lo dice: el que creyere y perseverare hasta el final, dice, este será salvo. ¿Y es porque se pierde la salvación acá? No se pierde. Pero delante de Dios, sí, ni que vamos a presentarnos todos. A uno les va a decir que sí, a otro les va a decir que no. A uno les va a decir: pasen, benditos de mi Padre, al gozo de su Señor. Y a otro les va a decir: no os conozco. Y los dos bandos van a decir: pero si todos predicamos, alabamos, hicimos lo que quisimos. No hicimos lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso Dios no nos va a conocer. Porque el que conoce, escúcheme bien, es al que hace su voluntad. Juan 14:15, el que me ama, guarda mi palabra, cumple mis mandamientos. ¿Sí? Por eso que después sigue diciendo, dice: y yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. Nos va a conocer, pues. Pero hay una causa. Diga conmigo: hay una causa. Claro. Porque cuántos milagros usted y yo hemos dañado o hemos detenido por hablar mal, por no guardar silencio. Por eso el Salmo 37:7 dice que guardemos silencio y esperemos en Dios. Y en el verso 9, David vuelve a ratificar lo que dijo en el verso 1. No te desesperes ni te enojes por causa de los que prosperan, ni por aquellos que hacen planes para lo malo, porque ellos en su momento pagarán las consecuencias de sus malas acciones. Mientras aquellos que confían en Dios, mientras aquellos que se deleitan en Él, que encomiendan a Dios su camino y guardan silencio ante Dios y esperan en Él. Escuchen lo que dice el verso 9. El verso 9 dice que ellos heredarán. ¿Qué van a heredar? La tierra. Porque los malignos serán destruidos. Es como lo que dice en el verso 1 de este mismo salmo.
Escuche bien. Dice, pero los que se esperan en Jehová. Pero aquí da la razón de aquellos, escúcheme bien, que no ponen su vista, ni se distraen, ni envidian lo que hace el mundo. Sino que dice, pero los que se esperan en Jehová, los que están convencidos, los que saben hacia dónde tienen que caminar y la dirección que tienen, a la dirección que tienen que llegar. Los que esperan en Jehová, ellos, no otros, dice ellos. O sea, no todos van a heredar la tierra. Escuche bien eso. No todos. Dice claramente, ellos heredarán la tierra. Ellos, ¿saben lo que quiere decir eso? Que ellos llegarán a esa tierra de bendición. A eso que Dios le ha prometido para cada uno de ellos. Por eso hay veces a algunos les cuesta tanto llegar. Es como que parece que están ahí, pero no llegan. Es como que pasan toda la vida igual, nada cambia. ¿Y es por qué? Porque no han aprendido a confiar en Dios. Ven la mano de Dios, ven el maná, ven la carne, ven cómo Dios hace brotar agua, cómo Dios trae respuesta, vida en medio de donde muchas veces todo es contrario y negativo. ¿Lo ven? ¿Han visto cómo Dios obra milagros en medio de ellos? Pero aún no pueden confiar en Dios. Aún siguen esperando, escúcheme bien, siguen esperando en lo natural, en lo de esta tierra. Por eso nada cambia, es como darle vuelta al monte, lo que hizo Dios con la primera generación, 38 años. Si esa travesía duraba 40 días. Pero 38 años, 40 años dándole vuelta al mismo monte. O sea, con la misma situación sin que nada pueda cambiar en ello. ¿Por qué? Porque no esperaban en Dios. Era tanto así, escúcheme, que ellos no querían una comunión, una relación con Dios. Hermanos, ellos no querían una comunión. Ellos caminaban bajo la nube, caminaban bajo la columna de fuego, pero no querían una relación con Dios. Cuando Moisés viene, Dios le dice a Moisés, háblale al pueblo. Moisés le habla al pueblo y el pueblo, Dios quería tener una comunión con ellos, si era su pueblo. ¿Saben lo que le dijeron ellos a Moisés? No, ora tú, ayuna tú, entiéndete tú con Dios y después lo que Dios te diga, ahí tú nos comunicas a nosotros, le dijo el pueblo. ¿Y sabe lo que pasó con ellos? Se perdieron. No entraron. Aún caminando bajo la nube de día, con la columna que los cubría de ese frío de la noche en el desierto, aún comiendo el maná que caía cada día, comiendo carne, las codornices que Dios les envió, sanando los Dios de las picaduras de la serpiente, viendo cómo Dios había que golpear una roca, hablarle una roca y salía agua, había que golpear una roca después y salía agua. O sea, viendo todo lo que Dios hizo, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios hacía cosas en ellos. Aún así ellos no confiaron en Jehová. Por eso los que esperan en Jehová, los que confían, escucha bien, los que confían, hay una causa por el cual Dios cambia tu circunstancia. Hay una causa, pastores, que yo ya tengo a Dios en mi vida. Sí, pero hay una causa, nadie te dice que no. Si este pueblo también tenía a Dios, era su pueblo, era pueblo de Dios. Escúchame, era pueblo de Dios. Los que fueron llevados cautivos también eran pueblo de Dios. Pero hay una causa por la cual Dios te prospera. Hay una causa, nosotros la conocemos. José, aún siendo vendido por su hermano, escúcheme bien, puesto en la casa de Potifar como esclavo, puesto en la cárcel, había una causa por la cual Dios hacía prosperar lo que José hacía con sus manos. ¿Y sabe qué es lo que era? Es que él esperaba en el Señor, la respuesta de Dios. ¿Y sabe cómo esperaba? Haciendo lo que a Dios le agradaba, aunque lo que él vivía era muy contrario a lo que él esperaba. Mira al de al lado y dígale, ni se te ocurra llamarme para quedarme en casa, dígale. Dígale, si no es para venir a la iglesia, no me llames.
Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces tomemos estos consejos que nos da David a través de este Salmo 37 y hagámoslo, porque la palabra de Dios está llena de sabios consejos. Escuche bien, hagámoslo porque la palabra de Dios tiene herramientas poderosas que nos ayudarán en los momentos difíciles. Claro, tomemos los consejos de la palabra de Dios, porque su palabra nos da herramientas que nos ayudan a ser mejores en muchos aspectos de nuestras vidas. Y en este Salmo 37 hay recomendaciones, claro que sí las hay. Escúcheme bien, pero también hay promesas. Dios nunca nos va a dar solo una recomendación, Dios también nos da promesas. Y las promesas, dice la Biblia, están todas, y todas son nuestras, pues. Sí, y están en el amén, pues, en la confirmación. Escúcheme, las promesas están, son suyas. ¿Sí? Nadie le puede decir, no, usted no tiene esta. No, usted tiene a Cristo, tiene las promesas de Dios para usted. Pero hay un tema. Que las promesas, para que se hagan, escúcheme, se materialicen, se hagan físicas en esta tierra, nos falta algo. Usted camina con promesas. Con todas las que están en la Escritura para usted. Porque todas son para nosotros. Las promesas, ni que hay un corito que dice, las promesas del Señor mías son, las cantamos pero no las vivimos. Porque es más fácil cantarlas. Porque para vivirlas, escúchame bien, tenemos que vivirlas a través de la palabra que Dios nos da. Porque la palabra que Dios nos da en esta tierra, la que activa esas promesas espirituales para que sean manifiestas acá. ¿Sabía usted eso, no? Por eso usted camina con promesas y a veces como que no se cumplen. Pues dice, pero tantas cosas buenas que dice la Biblia de mí, pero parece, pastor, a mí no me pasa nada, parece que le pasa a él nomás. No, y el motivo es uno, que las promesas son activadas por medio de la palabra que Dios nos da acá. Porque es en esta tierra, en lo natural, en donde usted y yo somos llamados a obedecer y a cumplir con Dios. Claro, cuando estemos allá, más allá del sol, hermano, ya más allá del sol no tiene vuelta. Si subió, subió, y si no, se quedó. Nada que allá más allá del sol vamos a ir a vivir las promesas. No, más allá del sol vamos a ir a adorar, dice la Biblia, por una eternidad. Claro, allá ya no promesa. Se pasó el tiempo. Por eso comprometámonos con el Señor. Deleitémonos en Él. Encomendemos nuestros caminos delante de Él. Pero también busquemos esperar en Dios, cuidando nuestra manera de hablar y de comportarnos también. Busquemos hablar en fe, busquemos hablar en esperanza, busquemos hablar creyendo que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Busquemos estar seguros, así como lo dice la palabra de Dios, que heredaremos tierra de bendición. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y la tierra que Dios nos dio a nosotros no es una tierra mala. No es una tierra mala. No, a Adán le dijo, hey, no, por tu causa la tierra estará maldita. Pero vino el postrer Adán, porque es Jesucristo. Y ya la maldición se acabó. Él volvió, escúcheme bien, a restablecer todas las cosas, hacer todas las cosas nuevas. Lo restauró a usted, a mí. Nos accedió a la presencia de Dios, en donde usted y yo tenemos acceso libre por medio de Cristo para hablar con Dios, orarle a Dios, como el hombre hablaba en el huerto con Él. Entonces no hay excusa. Busquemos estar seguros, así como lo dice la palabra de Dios, que heredaremos la tierra de bendición, porque Dios tiene reservado lo mejor, escuche bien, lo mejor para nuestras vidas. Póngase en pie, por favor. Dios tiene reservado lo mejor para usted, lo mejor para nosotros. Sí, pero escúcheme bien, no nos desesperemos, no nos impacientemos, ¿sí? Ni tampoco nos preocupemos porque quizás mi vecino que hace las de Kiko y Caco prospera. No. La Biblia dice cuál es el final para ellos. Preocúpese de su final, del final que Dios tiene para usted. Preocúpese de eso, porque eso será lo que usted alcanzará conforme a las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Hay alguien que quiere heredar esa tierra de bendición. Mire, una tierra de bendición puede ser su casa, puede ser su familia, pueden ser sus hijos, puede ser su trabajo, pueden ser sus finanzas. Usted vea cuál es la tierra en donde falta que esa tierra prospere, fructifique. ¿Cuál es el área?
Claro, y si hay un área en donde hay una lucha, escúcheme bien, aprenda a confiar en Dios. No haga como hace el sistema, no tome ese mundo, no tome esa forma, ese diseño, porque Dios tiene un diseño para hacerlo prosperar ahí a usted. Y el diseño que Dios tiene está aquí en su palabra, en la Escritura. Acuérdese que por la palabra de Dios son hechas todas las cosas. Amén. Entonces no esperemos que algo suceda si no es por lo que Dios estableció para nosotros. Por eso Pablo era un convencido y decía, por el mismo espíritu de fe decía, conforme a lo que está escrito decía, primero dice yo creí y después dice y yo hablé y hablamos hasta hoy, dice. ¿Sí? Entonces, por ese mismo espíritu de fe con el cual Dios inspiró a los que escribieron la Escritura, conozcámosla, escúcheme bien, creamos en ella y después hablemos conforme a lo que está aquí. Y lo que está aquí, conforme a lo que usted hable, será lo que volverá también como resultado, como fruto para su vida. Por eso que es importante cómo hablamos, es importante cómo pensamos, es importante guardar silencio. Porque lo que sacamos nosotros, hermanos, al final es lo que nos enlaza. Acuérdense que la Biblia claramente dice que nuestras palabras son las que nos enlazan, son las que nos atan. Acuérdese que hay un ambiente espiritual en donde sus palabras, dice la Biblia, que van a cobrar un fruto, van a cobrar vida. Del fruto de tus labios, Proverbios 18, 20, 21 dice, se llenará tu vientre. O sea, de lo que tú hables, escúchame, eso que tú hables va a producir un fruto y tú de ese fruto vas a volver a comer. Si es bueno el fruto, va a ser bueno lo que usted va a volver a comer. Pero ¿y si es malo? Si habló mal, si no guardó silencio cuando y habló, soltó lo que no tenía que soltar o habló lo que no tenía que hablar, ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a producir un fruto y Satanás dice que anda como león rugiente para tomar sus palabras. Escúcheme, y preparar el fruto más amargo que pueda haber. Porque él sabe, escúcheme bien, que legalmente es lo que tiene que volver a usted. Lo quiera o no lo quiera. ¿Sí? Porque el poder de la vida y la muerte, dice la Biblia, de la bendición y la maldición están en nuestra lengua, en nuestra boca. Por eso es importante aquello. Por eso es importante lo que David nos enseña. No nos desesperemos por lo que pase, por los problemas, las situaciones. Coloquemos la vista en Dios. Confiemos en Él. Sí, confiemos en el Señor. Deleitémonos en Él, en su presencia. Y dejemos que Dios conceda lo que hay en nuestro corazón, aquello que usted y yo no podemos. Dejémosle al Señor eso. Entreguémosle al Señor eso y Dios nos va a conceder aquello si usted y yo nos deleitamos aún en medio de las situaciones que enfrentamos delante de Él. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a orar al Señor. Yo quiero que usted ore por lo suyo. Usted sabe cuál área necesita que Dios riegue, deje caer agua, deje caer vida ahí. Usted sabe, cada uno somos profetas en nuestro propio cuerpo. Amén. Y pidámosle a Dios, digámosle al Señor, Señor, hay una palabra, Señor, que dice que lo que esperamos en ti, vamos a heredar la tierra, Señor. Y hay una tierra que yo necesito tomar control de ella. Necesito tomar autoridad de ella. Sí, pidámosle a Dios así, Señor, nos presentamos delante de ti. Oramos a ti, Señor, porque reconocemos que en tu palabra no